la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo número 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Me llama mucho la atención esta pregunta que hace Ananías a Saulo. ¿Por qué te detienes? Cierren sus ojos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor mi Dios, gracias. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Gracias, Señor, por la amistad que he hecho con cada uno de mis hermanos. Les ruego, por favor, Señor, que nos hagas tomar decisiones después del primer servicio de esta enseñanza. Ayúdanos a tomar decisiones, mi Señor, para poder hacer más para tu obra, para poder involucrarnos más en tu obra. Gracias, Señor, por cuando los hermanos se han querido tener parte en nuestros ministerios. Le ruego, Señor, que usted les bendiga grandemente a cada uno de ellos. Por favor, mi Señor, quédese con nosotros, toque nuestros corazones y, por favor, mi Señor, quítanos cualquier distracción que podamos tener en estos momentos. Todo eso se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como podemos saber, hermanos, la historia de Saulo es una tremenda historia con un tremendo testimonio de cómo Dios obra grandemente en la vida de cada una de las personas. Como Saulo siendo un hombre perverso, Saulo como un hombre siendo un hombre perseguidor de la iglesia, como Saulo siendo un hombre que encarcelaba a cristianos. Vea lo que dice un poquito atrás, no pierda ahí esa pregunta. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 8. Quiero que vea quién era Saulo, cuál era la vida de Saulo, quién era Saulo antes de que Dios les escogiese. Hermano o hermana, si viene por primera vez, joven, señorita, dama que nos acompaña, no es por casualidad que usted esté sentado en esta tarde aquí junto con nosotros para poder escuchar de la palabra de Dios. Yo creo que Dios quiere hablarle en esta tarde. Y vean nada más quién era Saulo. Saulo, dice ahí arriba que del capítulo número 8, Saulo persigue a la iglesia. Versículo número 3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La Biblia menciona tal vez algo superficial sobre la vida de Saulo, cómo los tomaba a los cristianos, cómo iba de iglesia en iglesia, de casa en casa, buscando a cristianos, a hombres, a mujeres. Dice la Biblia que los arrastraba y los sacaba y los llevaba a la cárcel. Imagínense nada más cómo era Saulo, quién era Saulo. Pero Dios tenía un propósito especial para la vida de Saulo. Dios quería usar poderosamente a Saulo. Hermanos, habían cristianos mucho mejor que Saulo. Allí acababan de matar a Esteban en el capítulo número 7 de Hechos. Lo acaban de matar. Saulo era un tremendo varón usado por Dios. ¿Por qué Dios no le quiso escoger a Esteban? ¿Por qué Dios no lo quiso usar poderosamente a él? ¿Por qué a Saulo? ¿Por qué a él? Dios quería mostrar su poder en la vida de Saulo. Dios quería mostrar su gracia y su misericordia en la vida de Saulo. Y menciona en este discurso que da Pablo, ahí donde estuvimos leyendo en Hechos capítulo 22, cómo él se defiende, relatando su conversión. Y Ananías, siendo obediente al llamado que Dios le dijo, que desde el principio fuera y orara por él y estuviese con él para alentarlo y le mostrase lo que Dios quería hacer con él, él menciona que Ananías le dijo estas palabras, esta pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes, Saulo? Saulo, ¿qué te detienes, Saulo? ¿Por qué te estancas, Saulo? Saulo, ¿por qué te esperas, Saulo? Saulo, si Dios ya te ha salvado, ¿por qué te detienes, Saulo? Y de hecho la Biblia dice que Saulo se detuvo unos días con los discípulos, allí en Hechos capítulo 9. Versículo número 19, menciona que Saulo se esperó unos días. Hechos capítulo 9, versículo 19, y habiendo tomado alimento, está hablando Saulo, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No sé, no menciona la Biblia específicamente y con detalle por qué se detuvo. Probablemente Saulo quería aprender más de la Biblia. Probablemente Saulo quería adoctrinarse mejor. Tal vez Saulo, el relámpago, la luz que él vio en el desierto le afectó y necesitaba recuperarse físicamente. No lo sé por qué se había detenido, pero Ananías, con ese compromiso que él tenía de ser el guiador de Saulo, le hace esta pregunta: Saulo, ¿por qué te detienes? Saulo, ya Cristo Jesús te ha cambiado
cambiado. Cristo Jesús te ha escogido para su obra. Cristo Jesús te quiere usar en tu obra. Cristo Jesús tiene un grande camino para ti por delante. Cristo Jesús quiere usar tu vida para un testimonio a todas las naciones. Pero Saulo, ¿por qué te detienes? Saulo, ¿por qué te detienes? Y esta es la pregunta y el título de la enseñanza de esta noche. ¿Por qué te detienes a hacer la obra de Dios? ¿Por qué te detienes, cristiano, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Qué te detiene? ¿Por qué te detienes a hacer la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Ganar almas, ir a los hospitales, comprar sillas, el evangelismo, cantar, ser fiel a la iglesia. Esa es la obra de Dios. ¿Pero qué te detiene? Hermano, ¿qué le detiene? ¿Qué nos detiene a cada uno de nosotros? Así como Dios tenía un propósito para con Saulo. Dios quería usar a Saulo. Dios quería usarle poderosamente a Saulo. Hermanos, habían mejores cristianos que Saulo, pero Dios le escogió a él con un propósito. Hermano, hermana, si usted está sentado aquí, es porque Dios tiene un propósito para con su vida, para con su familia. Tal vez, hermana, usted está educando y enseñando al próximo predicador que será enviado a otro país. Probablemente usted en su casa tiene la próxima niña que será la esposa de un tremendo predicador. Tal vez aquí está algún joven, alguna señorita que será el próximo misionero enviado tal vez a China, a Europa, a Rusia, a Ucrania. Yo no lo sé, pero hermano, ¿por qué se detiene? ¿Por qué nos detenemos a hacer la obra de Dios? Yo sé que actualmente ahorita tal vez pueden pasar infinidad de pretextos. Yo no puedo ir a ganar almas tal vez por mi edad. Yo no puedo ir a ganar almas tal vez por el tiempo, por mi trabajo. Yo no puedo ir a los hospitales tal vez porque no tengo dinero. ¿Por qué no hay quien me lleve, hermanos? Todo al final de cuentas, todo al final de cuentas son pretextos. Porque un día cuando lleguemos ante la presencia de Dios, ¿qué le diremos a nuestro Dios? ¿Qué le diremos? Hey, ¿por qué hiciste con el tiempo que yo te di? Es que Dios, es que mi patrón no me dejaba salir más temprano. No. Yo era el dueño de todo el universo. ¿Por qué no invertiste más tiempo en mi obra? Hey, ¿qué hiciste con la esposa que yo te di? Y no le estoy predicando a los varones, la predicación viene en la tarde. Hey, ¿qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con el esposo que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Hey, tuviste tiempo. Hey, tuviste la oportunidad. Yo te cambié. Yo hice grandes maravillas contigo. Yo hice muchas cosas con tu familia, restauré tu hogar, restauré tu matrimonio, pero ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detuviste en hacer mi obra? Hermanos, todo, absolutamente todo lo que podemos estar pensando en estos momentos son excusas, son pretextos. Ante nuestro Dios ya no habrá excusas. No había pretextos, allá no habrá donde quién podernos escondernos detrás de las naguas de nuestra esposa, escondernos detrás de una u otra cosa. No, allá no habrá pretextos, allá todo estará al desnudo ante nuestro Dios, todos nuestros pensamientos, todo será. Hermano, le quiero hacer esta pregunta en esta tarde. ¿Qué le detiene a hacer más para la obra de Dios? ¿Qué le detiene a hacer la obra de Dios? Usted pensará, tal vez mi familia, ¿qué va a decir mi familia si me ve ganando almas en un hospital? Y hermanos, déjenme decirle, mencioné que Dios estaba obrando en la vida de la salud de los hermanos. Créanme que yo creo en un Dios de milagros porque Dios hizo un milagro conmigo. Y a mí me habían ya me habían dicho que me iba a morir. Mi mamá ya se había despedido de mí, mi padre se había despedido de mí. Me iba a un hospital para simplemente allá, si no mejoraba, simplemente ya morir en aquel hospital. Hermanos, pero los doctores dan un diagnóstico, los hombres dan un diagnóstico, pero el doctor de doctores da otro diagnóstico. Y yo prefiero mil veces creerle al doctor de doctores. Sigan adelante, hermanos. Dios es un Dios de poder y puede mostrar su gracia y su misericordia, pero todo, recuerda, hermano, es con un propósito, absolutamente todo. Hacer algo por los hombres y mujeres que están ahí en el hospital. Qué mejor que un corazón contrito, un corazón que está ahí doblegado ante Dios por los problemas. Qué mejor que las palabras de vida lleguen a aquellas personas ahí en el hospital. Qué bendición que gente pueda ser salva. Yo recuerdo ganando almas en el hospital, gente llorar y decirle gracias por hablarme esto. Me entra, por favor, acompáñame, vamos, explícale a mi hijo que está allá adentro, explícale a mi hija que está allá adentro. Hay gente ya que necesita escuchar el evangelio de salvación, pero ¿por qué se detiene? ¿Por qué se detiene ir a los hospitales? Gente en las calles necesita saber que hay un Dios de salvación. Gente en las calles necesita saber que hay un Dios que puede solucionar sus problemas. Jóvenes están a punto de suicidarse. Señoritas están a punto de meterse a negocios incorrectos y perversos. Señoras están a punto de tomar malas decisiones. Jóvenes a punto de meterse al narcotráfico. Y ustedes y yo podemos llevarle las buenas nuevas de salvación. Anunciar que hay un Dios que les ama. Un Dios que les puede dar el regalo de la vida eterna. Y ellos pueden ser salvos. Pero ¿por qué se detiene? ¿Por qué se detiene a hacer más para la obra de Dios? ¿Por qué no nos detenemos en limpiar nuestro auditorio? ¿Por qué no nos detenemos
en poder dar más a la obra de Dios. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué te detienes? Ananías sabía. Dios le dijo las palabras a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías sabía el propósito que Dios tenía para con su vida. Ananías sabía lo que Dios quería hacer con su vida, y es por eso que lo empujaba. ¿Y por qué te detienes? Vamos, comienza a hacer algo para la obra de Dios. Y vea, Dios tenía un propósito para con él. Ve lo que dice el versículo número 12 de Hechos 22. Hechos 22, versículo número 12. Él está recitando estas palabras. Saulo dice: y me aconteció, Hechos 22, 17. 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: ve esas palabras, date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Había una gran obra que les tenía en lista a Pablo. Había una gran obra que le esperaba a Saulo. Dios quería usarle a él, pero Saulo se estaba deteniendo. Hermano, ¿por qué se detiene? En esta tarde quiero darle algunas razones por las cuales no nos podemos detener a hacer más para la obra de Dios. Con estas 4 suficientes razones, usted va a tener para decir: es cierto, no me puedo estancar, acabo de ser salvo, acabo de bautizarme, necesito hacer más para la obra de Dios. O tal vez hay un hermano que ya se estancó, antes servía, antes daba, antes hacía más para la obra de Dios, y tal vez ya se estancó, ya se detuvo. Quiero que con esas razones usted y yo podemos entender por qué no nos podemos detener, por qué necesitamos avanzar, por qué necesitamos hacer más para la obra de Dios, involucrarnos más a la obra de Dios, ganar más almas, ir a más hospitales, predicar más la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos hacer más? 4 razones suficientes. Vea lo que dice 1 Colosenses. La primera razón por la cual no me puedo detener. Colosenses capítulo número 2, versículo número 13 al 15. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Esas razones esperamos espero y deseo, y mi oración ha sido que usted pueda entender por qué no me puedo detener, por qué necesito seguir adelante. Hermano, ¿y cuál es la meta a llegar? ¿Hasta dónde yo me puedo detener? Hasta que el día de que Dios nos llame a su presencia, es el día en el que nos podemos detener a hacer algo para la obra de Dios. Mientras tanto, aún sigue mucha carrera por avanzar. Hay muchas cosas aún por hacer. ¿Por qué no nos podemos detener? Colosenses capítulo 2, versículo número 13 al 15. Dice la palabra de Dios ahí: ya vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La primera cosa por la cual no me puedo detener, la primera cosa por la cual necesito hacer más para mi Dios, necesito desenvolverme más para mi Dios, servir más a mi Dios, es porque Él triunfó en la cruz. Oh, gloria a Dios, mi hermano, que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo dicho por los profetas. Oh, si el Señor Jesucristo no hubiese cumplido todas las profecías que Él mandó decir a través de los profetas, hubiese sido el mentiroso más grande de toda la historia. Pero no fue así. Nuestro Señor Jesucristo cumplió cada una de las promesas que Él había hecho en el Antiguo Testamento. Cada una de lo que mandó a decir con los profetas, Él cumplió. Nuestro Señor Jesucristo cumplió. Él vino a la tierra, se hizo hombre y murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que Él resucitó. Vea lo que dice Lucas capítulo número 24. Mi hermano, es una completa satisfacción a nosotros como siervos de Dios el saber que servimos a un Dios todopoderoso. No servimos a Alá, no servimos a Mahoma, a Buda. Ellos están 3 metros bajo tierra, pero nuestro Dios vive. Tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Ve lo que dice ahí Lucas capítulo 24, versículo número 5 al 6. Ve lo que dice la palabra de Dios ahí, desde el versículo 4. Lucas capítulo 24, versículo número 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
porque desde el versículo 2 mejor, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién, hermano? Al que vive. ¿Por qué vino a buscarlo aquí? Termina de decir versículo 6. No está aquí, sino que ¿qué dice la Biblia? Resucitado. Acordado de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Imagínense nada más la experiencia de estas mujeres, el saber que ya no estaba ahí el Señor Jesucristo. Tal vez pensaron, se lo robaron, se lo llevaron, algo le hicieron, pero no, estos varones con vestidura resplandeciente le dijeron: hey, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y mis hermanos, es por eso que usted y yo no nos podemos detener, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios que cumplió su promesa, cumplió su palabra y sigue estando con nosotros, sigue cumpliendo sus promesas. Qué mejor poder brindar todas nuestras fuerzas a un Dios que vive. ¿Por qué no brindar todos nuestros talentos a un Dios que vive? ¿Por qué no esforzarnos para hacer más para Él? Porque Él vive, porque Él triunfó en la cruz. Mi hermano cristiano, hijo de Dios, no debemos tener el miedo o el temor del día que Él nos lleve, que Dios nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho en su palabra que tenemos un lugar ahí en el cielo. Si nosotros le confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdonará nuestros pecados. Amigo que nos acompaña por primera vez, ¿qué te detiene a aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador? Si Él ya murió por ti en la cruz del Calvario, Él ya derramó su preciosa sangre, Él ya fue crucificado en la cruz, Él hizo todo. Lo único que te queda a ti simplemente es creerle y confesarle que te puede salvar. Es lo único que tienes que hacer, porque si no, tu alma irá directamente al infierno y allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad que tienes? Lo dejo para la próxima semana. La próxima semana acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Para qué esperar? ¿Alguien recargó en esta mañana 20 pesos de vida en el Oxxo? ¿Alguien puso 20 pesos de vida? Nadie, ¿verdad? Nadie tiene la vida comprada en esta tierra, ¿verdad que no? Nadie sabe el día que Dios llame a su presencia. ¿Por qué no, amigo, amiga que nos acompañas? Asegúrate hoy mismo. Él ya triunfó en la cruz. Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Lo único que te queda es aceptarle a Él como su único y suficiente Salvador. ¿Pero qué te detiene? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a decir mis tradiciones? ¿Qué va a decir quien me rodea? Que no importe lo que puedan pensar o decir tu demás familia. Créele al Señor Jesús y asegúrate que el día que tú mueras vas a ir al cielo. Hermanos, ese es al Dios que tenemos, aquel Dios que triunfó allí en la cruz. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 55. Me gusta este versículo. Primera de Corintios 15, 55. Oh, hermano, qué maravilloso. Qué maravilloso que Él triunfó en la cruz. Oh, mi hermano, que si Él no hubiese triunfado en la cruz, que si Él no hubiese resucitado de entre los muertos, ¿qué hubiese pasado con su alma y mi alma? Prácticamente estaríamos camino rumbo al infierno. Prácticamente su destino y mi destino eterno serían ir al infierno y estar ardiendo ahí por toda la eternidad. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde estabas? Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Aquel Dios que triunfó ahí en la muerte. Hermano, ¿no cree que es un motivo suficiente para no detenernos, para hacer más para la obra de nuestro Dios, para involucrarnos más en la obra de nuestro Dios, para salir a ganar más almas, para salir a los hospitales, para salir a predicar de la palabra de Dios, para limpiar nuestra iglesia, para comprar más sillas, para comprar nuestro terreno? ¿No crees, hermano, que es un motivo suficiente para hacer más para mi Dios? Porque Él triunfó en la cruz. Mi hermano, Él cumplió con su palabra. ¿Por qué no nosotros nos podemos comprometer con Dios? Tal vez, si, hermano, usted ya es miembro ya de la iglesia y tal vez ya se ha detenido en una otra cosa, en serle fiel a Dios. ¿Por qué no es tiempo de decir: no me puedo detener? No puedo detener, hermanos, padre de familia, hermana, madre de familia. Si nos detenemos, hay alguien que va detrás de nosotros. Y si nosotros nos detenemos a hacer algo para la obra de nuestro Dios, nuestros hijos también lo estarán viendo.
Nuestros hijos también nos estarán viendo. Y hermanos, alejarnos de Dios es lo peor que podemos hacer. Lo peor que podemos hacer. Alejarnos de Dios. Tomar malas decisiones. ¿Cómo se ha sabido de hermanas que dejaron de ir a la iglesia y después sus hijos están en el narcotráfico? Sus hijas están con uno u otro hombre. Y qué triste, hermanas, cuando estuvo de capitán. Hermano, por favor, vaya a hablar con mi hijo. Vaya a hablar con mi hija. Pero hermano, usted sabía de la Biblia. Usted sabía que necesitaba venir a la iglesia. No por religión, no porque me obligan, porque me ponen una pistola en la cabeza, no. Usted sabía, hermana, que en la iglesia donde usted podía escuchar de la palabra de Dios, podía aprender de la palabra de Dios, pero ¿por qué se detuvo? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué dejó? Lo único que le cuesta a las hermanas son llorar. Sabía que yo tenía que asistir, sabía que estar en la iglesia, sabía, pero dejé de hacerlo. Oh, hermano, nadie sabe si después de detenernos y querer avanzar, nuestra vida puede ser como antes la llevamos. ¿Por qué no mejor decidir en esta tarde? Hey, ya Cristo Jesús triunfó en la cruz, así es de que no me puedo detener. Necesito hacer más por mi Señor Jesús. Deudores somos, dice Romanos, deudores somos. Necesito hacer algo más por mi Jesús, porque Él ha triunfado en la cruz. Mis hermanos, ya todo está hecho en la cruz, todo ya está hecho, perdón. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, derramó su preciosa vida por nosotros. Ya todo está hecho. Ahora, ¿qué nos cuesta a nosotros? Hacer un poquito más. Un poquito más. Misionero se equivoca. Yo ya estoy haciendo algo. Ya no puedo hacer más. Claro que no, hermanos. Aún nos queda mucho aún por hacer, hermano. Mucho por hacer. La segunda cosa por la cual no me puedo tener. Vea lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 2. 2 de Timoteo, capítulo número 2. Capítulo número 2, versículo número 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 13. ¿Lo tiene, hermanos? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 13. Lo vuelvo a leer. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todos y cada uno de nosotros somos infieles. Tendemos a ser infieles a nuestro Dios. A pesar de que ya nos salvó, ya nos ha hecho una criatura nueva. Y a pesar de que somos hijos suyos. A pesar de que ahora tenemos una morada ahí en el cielo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios somos infieles a nuestro Dios. Pecamos, tenemos vicios, tenemos pecados en nuestro corazón, pecados que sabemos que nos hacen mal y son malos ante los ojos de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos, somos fieles ante nuestro Dios, pero a pesar de que nosotros somos infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel. Y es por eso que la segunda cosa por la cual no se puede detener es porque Dios permanece fiel. Él permanece fiel en cada una de sus promesas. Él permanece fiel. No importa si hay necesidad, Él permanece fiel. Si hay problemas, Él permanece fiel. Si no hay trabajo, Él permanece fiel. Si hay problemas en mi hogar, Él permanece fiel. Si hay problemas en mi matrimonio, Él permanece fiel. No importa las circunstancias, no importa el momento, Él permanece fiel. Y qué maravilloso, hermano, que sabemos que podemos descansar en nuestro poderoso Salvador Jesucristo. Qué maravilloso que podemos traer a nuestro Dios nuestras cargas, nuestros problemas. Tal vez cuando esposo no nos escucha, cuando nuestra esposa no nos escucha, cuando hay problemas que no podemos platicar en otro lugar, sabemos que tenemos un Dios que Él permanece fiel. Y hay muchas cosas en las cuales Dios ha dado sus promesas y Él sigue permaneciéndose fiel. No vayamos allá, pero en Lucas capítulo 6, versículo número 38, Él permanece fiel en el dar. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Él permanece fiel en estar con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 6, habla que Él permanece fiel en nuestro cuidado. En Salmos capítulo 32, versículo número 7, habla que Él permanece fiel en nuestro amparo. Y Él permanece fiel. Hechos 16, 31, vea lo que dice ahí, hermano. Tal vez yo tengo un familiar que no es salvo. Tal vez yo tengo mi mamá, mi papá que no es salvo. Déjeme decirle que la palabra de Dios se permanece fiel. Y vea lo que dice Hechos capítulo número 16, versículo número 31. Hechos 16, 31. Él permanece fiel en la salvación de la familia. Vea lo que dice ahí. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién, hermanos?
tú y tu casa, hermanos, Él permanece fiel en la salvación de la familia, en la salvación de nuestro hogar. Hermano, qué maravilloso que mi esposa pueda ser salva, que mi esposo, bueno, no mi esposo, pero su esposo pueda ser salvo, que sus hijos puedan ser salvos, que su mamá pueda ser salva, que su papá pueda ser salvos. Hermanos, Él permanece fiel. Simplemente sirvamos a nuestro Dios, hagamos más por nuestro Dios y dejemos que Él se encargue de hacer su bendita y preciosa obra en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo Dios puede obrar en nuestra vida? ¿Cómo Él puede obrar en nuestro matrimonio si nosotros nos detenemos? ¿Cómo Dios puede obrar en nuestro hogar si nosotros nos detenemos y nos alejamos de la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Mucho fanatismo. ¿Para qué voy el miércoles? Mucho fanatismo. ¿Para qué? Y nos comenzamos a detener, nos comenzamos a alejar de Dios, nos comenzamos a alejar de la palabra de Dios y después vienen los problemas. ¿Pero por qué? Porque nos alejamos de Dios. Cuán importante y cuán comprometido deberíamos estar cada uno de nosotros. No me necesito detener, no me tengo que detener por mi familia, por mi hogar, por el bien de mi hogar. Necesito seguir avanzando. Si vienen problemas, si vienen luchas, pero sigamos adelante. Vendrán pruebas, sigamos adelante. Vendrán circunstancias difíciles, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel y yo no me puedo detener. Si Cristo va conmigo, ¿qué más puede pasar? Yo necesito seguir adelante. Problemas, voy con mi Señor Jesucristo. Mi hogar, voy con mi Señor Jesucristo. Mi matrimonio, voy con mi Señor Jesucristo. Pero voy avanzando sin detenerme. Porque necesito hacer más para la obra de nuestro Dios. Qué triste. Yo escuché una vez un varón que dijo, ahí en la iglesia, él decía, oye, yo ya estoy haciendo todo aquí en la iglesia. Ya predico, ya esto, ya lo otro. Yo no tengo nada que hacer aquí en la iglesia. Yo creo que ya todo lo he hecho. Qué triste, y tenga cuidado de llegar a pensar de que ya cumplió, ahora sí ya. Las expectativas ya las hice, ya ahora sí, ya lo único que necesita Dios es que venga por nosotros los escogidos y los salvos, y ahora sí, ya hice todo. Tenga cuidado, hermano, porque la imagen y semejanza a cumplir y a ser similares es nuestro Dios. Hasta que lleguemos a ser similares e iguales a nuestro Dios, ahora sí. Pero mientras tanto, hermanos, necesitamos seguir avanzando, no detenernos, avanzar, seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel. No me crea a mí, hermano, no me crea a mí, créale a Dios, créale a Él, que Él va a permanecer siendo fiel. Por eso no se puede detener, porque Él permanece fiel. La primera cosa, recuerda, ¿por qué no me puedo detener? ¿Por qué no puedo hacer una pausa? Es porque Él ya triunfó en la cruz. La segunda cosa es porque Él permanece fiel. La tercera cosa, ¿por qué no me puedo detener? Ve lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 12. Romanos 8, 12. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿Por qué no me puedo detener? ¿Y por qué necesito hacer más? ¿Por qué necesito involucrarme más? ¿Por qué necesito apoyar a un misionero más? ¿Por qué necesito comprar una silla más? ¿Por qué un terreno más? ¿Por qué una construcción más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Vea la tercera cosa. Romanos 8:12. Dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos. Hermano, ¿por qué no me puedo detener para hacer algo más para mi Dios? La tercera cosa es por gratitud. Yo no puedo detener en servir más a mi Dios por gratitud. Yo no puedo detener en hacer algo más, involucrarme más, cantar más, ser en un grupo más, hacer algo más. ¿Por qué no? Por gratitud. Mis hermanos, pónganse a pensar. Usted y yo teníamos una cuenta impagable, una cuenta que no podíamos pagar. Ni el hombre más millonario podía pagar. Nadie, absolutamente nadie podía pagar más que nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo, hey, yo ya pagué por ti. Ya pagué la cruz del Calvario por ti. Ya no es necesario que tú tengas que hacer las obras de la ley. No, yo ya pagué por ti. Ya tus pecados han sido justificados con mi sangre. Yo ya he derramado mi vida por ti en la cruz del Calvario. Yo ya pagué. No te preocupes. Yo ya pagué por tu cuenta que tenías, tu cuenta impagable. Hermanos, eso a cada uno de nosotros nos hace deudores de nuestro Señor Jesucristo. Y póngase a pensar, ¿cómo le puedo pagar a mi Señor por tantos beneficios para conmigo? ¿De qué manera? Tengo a mi hogar, tengo mi familia, tengo mi trabajo. ¿De qué manera? Por gratitud. Debería estar pasando por nuestra mente en cada momento. ¿Qué necesito hacer para agradecerle a nuestro Dios? Vea lo que dice Lucas capítulo 8. Vea nada más este hombre que tal vez absolutamente nadie daba algo por él. Ni un centavo, ni un guaranillo creo alguien daba por la vida de este hombre. En Lucas capítulo 8.
versículo número 38 y 39. Probablemente nadie daba nada por este hombre endemoniado gadareno, por cómo era, por quién era. Pero vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39. Y el hombre de quien había salido de los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él lo dejó así, fue malagradecido y ahí se quedó. Hizo berrinche porque no pudo ir con el Señor Jesús. No, ¿qué termina de decir el versículo? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Imagínense no nada más brincando sobre las avenidas, sobre las calles. Miren, soy yo el endemoniado. Cristo Jesús me ha salvado. Oh, gloria a Dios. Imagínense nada más tocando las puertas. Hey, mira, soy yo el que estaba ahí en los sepulcros, el que me amarraban, el que andaba ahí como loco, el que era un animalito ahí en los sepulcros. Mírame, soy yo. Ya imagino la gente, mira, fue Jesús el que le cambió. Mira, sí es cierto, Dios hizo maravillas con él. Dios cambió su vida, Dios le hizo diferente. Y ese hombre por gratitud le pedía a Dios: déjame ir contigo, por favor, déjame ir contigo. Dios no se lo permitió, pero sí le mandó que fuera a contar cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Mis hermanos, ¿cómo podemos agradecer por nuestra familia a nuestro Dios? ¿Cómo podemos agradecerle por nuestro patrimonio, por una iglesia? Hermanos, por la libertad de poder aprender de la palabra de Dios. Hay países donde usted y yo no podemos abrir la Biblia y poderla leer libremente. Hay países donde usted dice que es cristiano y le matan. Hay países donde usted no puede ni siquiera reunirse para aprender, o mucho menos que se nombre la palabra de Dios, mucho menos. ¿De qué manera podemos agradecerle a nuestro Dios? Aquí están mis esfuerzos, aquí están mis talentos, mi Señor, y quiero ser más para tu obra. Tú me salvaste, me diste, hermanos, ya no vamos camino rumbo al infierno. Con ese suficiente motivo podríamos agradecerle tantas cosas a nuestro Dios. Su alma y mi alma ya no va camino al infierno, ahora vamos al cielo. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo le podemos pagar a nuestro Dios? ¿Alguien tiene dinero para pagarle todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Alguien tiene los millones para devolvérselos a Dios? Y aunque los tuviese, ¿qué lo necesita Dios si es el dueño de todo el universo? Por gratitud no me puedo detener. Hay algo que en mi corazón está en ir a los hospitales. Yo estuve en un hospital y sé lo que se siente, y yo quiero ir a los hospitales, ir con las personas allá adentro, los jóvenes dentro de los anexos. Hace 15 días fuimos a los anexos y me daba tanto gusto convivir con los jóvenes, hablarles del plan de salvación, y me encontré a un jovencito de igual manera, que estuvo ese joven y yo estuvimos desde los 7 años en la iglesia hasta los 15 años. Y hermano, el problema que él tuvo, joven, escúchame, joven, el problema que él tuvo fue que él se detuvo. Él se detuvo y se comenzó a alejar de las cosas de Dios. Se comenzó a alejar de las cosas de Dios. Se comenzó a alejar de las cosas de Dios hasta tener que caer a un anexo. Y eso yo hablé con él y dije: mira, Cristo Jesús te está dando una segunda oportunidad. Así como me platicó cómo estaba ya metido en el narcotráfico y en los problemas que tenía, ella ya merecía haber muerto, pero Dios le estaba dando oportunidad. ¿Pero por qué pasó todo eso? ¿Por qué llegó hasta ahí? Porque él se detuvo. Joven, señorita, no te detengas. La cuarta y última cosa por la cual no me puedo detener: necesito avanzar, hacer más para la obra de mi Dios, servir más, dar más a la obra de mi Dios. ¿Por qué? Ve ahí lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. Joven, señorita, escucha bien este punto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo detenerme? ¿Por qué necesito avanzar? ¿Por qué necesito hacer más? El cuarto y la última cosa por la cual no me puedo detener. La primera cosa es porque Él triunfó en la cruz. La segunda cosa es porque Él permanece fiel. La tercera cosa es por gratitud, no me puedo detener. La cuarta cosa, ve lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creados. Capítulo 5, versículo número 13. Ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La cuarta cosa por la cual no me puedo detener
es porque Él es digno. Él es digno de hacer más para su obra. Él es digno de involucrarme más para su obra. Él es digno, joven señorita, de que involucre sus fuerzas, sus talentos para Dios. Él es digno de poder darle todo a nuestro Dios, nuestro vigor, nuestra juventud, nuestra familia. Él es digno, hermano, Él es digno de que usted pueda apoyar más a la obra misionera. Él es digno de poder servir más en mi iglesia. Él es digno de poder ganar más almas. Él es digno de poder ir a los hospitales. Él es digno de poder venir a cantar y glorificar y entonar su nombre. Él es digno y por eso no me puedo detener, porque Él es digno. Mi Dios es digno, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó el universo, el que murió por mi familia. Ahora soy salvo y Él es digno. Él merece la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y es por eso de que yo no me puedo detener. Necesito hacer más para su obra. Y hay tantas cosas por las cuales no nos podemos detener. Un día daremos cuentas. Cristo viene pronto por nosotros. Tantas cosas por las cuales no nos podemos detener. Tal vez hay un hermano que ya se ha detenido. Tal vez un hermano que ya se haya alejado. Tal vez ya dejó de asistir a la iglesia y quiere volver a involucrarse más. Tal vez tú que vienes por primera vez, hay algo que está trabajando en tu corazón. Hay un hermano que tal vez está comenzando a detener. Se ha comenzado a alejar de las cosas de Dios. Hermano, tiene 4 razones suficientes por las cuales no detenernos. Seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Pablo, aún así que Dios le llamó, a pesar de todo lo que él hizo, él creía que aún le faltaban muchísimas cosas todavía por hacer. Él creía que aún todavía le faltaban más cosas por realizar. Es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 6 al 8. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí. ¿Qué es lo que dice esas palabras? Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Ella estaba listo para ir a la presencia de Dios. Y a pesar de todo lo que había hecho, él creía que aún seguía avanzar más y hacer más. No le necesitaba hacer más por Dios. Pero él estaba contento de que ya estaba pronto y cercano a su partida. Y él estaba esperando aquella corona que le iba a dar el Señor. La corona de justicia que le iba a dar el Señor. Y hermano, qué bendición será que un día cuando lleguemos al cielo podamos ver cada uno de los galardones por no detenernos. Hermano, hermana que tiene a sus hijos jóvenes y chiquitos, cuando comience a ver a sus hijos sirviendo a Dios, tal vez no sirviendo a Dios de tiempo completo, pero unos buenos cristianos siendo doctores, unos buenos cristianos siendo licenciados, unos buenos cristianos teniendo algo que pueda honrar y glorificar el nombre de Dios, usted habrá podido decir, no vale la pena haberme detenido con mis niños pequeños. A pesar de que había problemas, no vale la pena y yo seguí adelante. Un día cuando lleguemos al cielo y podamos ver todos los galardones, Dios nos podrá decir, hey, felicidades, mira, no valió la pena de que no te hayas detenido, valió la pena que hayas seguido adelante, y mira, aquí están tus galardones, hermanos, no nos podemos detener. No nos podemos detener. 4 razones suficientes por las cuales necesitamos avanzar, hacer más para la obra de nuestro Dios. Pero puedo hacerle la pregunta a cada uno de ustedes, hermano, ¿por qué se detiene? Tiene razones para no detenernos, pero ¿se va a detener o va a seguir adelante en el camino, en la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros? Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor mi Dios, gracias. Gracias, Señor, por el ejemplo y la vida de Saulo. Como él, tú le decidiste escogerle para hacerle un instrumento útil en tu obra. Y esas palabras que le mencionó Ananías, ¿por qué te detienes? Señor, tal vez hay algún hermano o hermana que ya se ha detenido en hacer algo para la obra de Dios. A ver si involucrado. Tal vez hay algún hermano o joven que viene